todos ellos por encima del 20%. El arroz con un 15%, la carne picada con un 10%, la sal fina con un 10%, vino con el 9% y pescado con el 7%. Por el lado de los bienes no alimentarios, la variación respondió a importantes incrementos en servicios educativos, tales como cursos de computación e idiomas, combustibles, lubricantes, artículos descartables y servicios de la salud. Por lo tanto, una familia bahiense tipo padre, madre, 2 hijos en edad escolar, para no ser pobre, necesitó el mes pasado 66.016 pesos para no ser pobre y 28.455 pesos para no caer en la indigencia. Y estamos justamente en comunicación telefónica con Gonzalo Semilla, economista jefe del CREVA. Gonzalo, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias. Buenas tardes a ustedes también. Bueno, nuevamente volvemos a quedar anonadados con los números que se necesitan para no ser pobre en nuestra ciudad y también para no ser indigente, ¿no? Sí, claramente. Son números que nunca dejan de sorprendernos, que nos encienden luces amarillas, porque nos preocupa, a cualquier ciudadano preocupa tener que digerir estos números y estos montos, estos ingresos que necesita una familia de 4 integrantes, ¿no? Lo que vos decías recién, 66.000 pesos para no ser pobre. Y nosotros lo que medimos exclusivamente para Bahía Blanca, se obtiene una metodología del INDEC adaptado a Bahía Blanca y en estos números o estos indicadores no contemplan lo que es un alquiler, porque es imposible. Uno debería pensar en un alquiler promedio para una familia de 4 integrantes, analizar valores de alquileres. Nosotros no lo incluimos, con lo cual esos 66.000 pesos, a partir de ahí empezar a contar para tener una vida, como por ejemplo si uno quiere ir a un club, si uno quiere tener un idioma, si uno quiere tener una obra social también prepaga, digamos, a partir de ahí uno tiene que sumarle un montón de ingresos, y la cual puede ser exponencial, digamos. Entonces, el piso, 66.000 pesos, es un ingreso muy alto, y si vos lo dividís, por decir algo, por el tipo de cambio oficial solidario, 163 te da $400 por promedio. Si lo dividís por 100, que sería el oficial sin el 65%, te da $600. En un momento la Argentina supo tener supo duplicar ese ingreso. Claramente son cifras que nos preocupan, y todo esto está asociado a las grandes variaciones de precios que vos recién mencionabas. Todo lo que son lácteos, todo lo que es carne, arroz, digamos pescado, son valores muy altos que observás de un mes al otro. No podés creer que el arroz haya aumentado un 15%, cosa que en otros países más serios o con otra trayectoria esto no ocurre ni siquiera en un año. Gonzalo, buenas tardes. Silvana Toledo lo saluda. ¿Cómo te va? Bien, ¿qué perspectivas tienen de acá a fin de año? ¿Cuánto puede llegar la canasta básica sin contar alquiler? Porque esto, como bien lo decías, no estamos contando alquiler. Vos, un promedio de alquiler para 4 personas que está en 20.000 pesos, más o Podría menos. estar, digamos, nosotros no lo hemos hecho ese seguimiento, pero tranquilamente, y todo depende de qué tipo de alquiler, si es un departamento, si es con 2 baños, si es en una casa con patio, depende. Claro. la localización. Uno debería hacer un análisis un poquito en ese sector. Por ejemplo, el gobierno de Buenos Aires sí estima con alquiler, y si vos ves el costo de vida y le agregás alquiler, quizás estamos hablando, que yo te decía, arriba de 100.000 pesos. Claro. Sobre todo Buenos Aires, que es, digamos, mucho más prohibitivo, los costos son altos allá en Capital Federal. Pero vos me preguntás qué puede pasar de acá a fin de año. Sí. Todo esto está asociado al ritmo inflacionario, claramente. Cuando tenés mucha variación de precios de bienes básicos, impactan la canasta. Cada vez que eso ocurre, tenemos problemas para subsistir, tenemos problemas para llegar a fin de mes. Y si vos hablas de lo que es indigencia, que hablamos de 28.500 pesos, esa familia tiene problemas para comer. Claro. Esa familia no se está nutriendo como corresponde. Mientras generemos inflación, vamos a estar preocupados por estos números. La inflación se estima que esté en 47% este año. Entonces, y vos fíjate que, otro dato importante, la variación interanual en Bahía Blanca
que calculamos nosotros nos está dando un 41%, y acá la interanual, en lo que es canasta básica alimentaria, casi un 50%. Claro, eso te iba a comentar. Siempre por encima, esto va por encima, en el largo plazo, digamos, en un año va por encima. Claro. En particular, en el mes de abril, las canastas básicas, sobre todo lo que es la canasta total, fue por debajo, creció por debajo de la inflación. La inflación fue 5,2 y acá te estamos hablando de 4,1 y 3,5. Sí. Pero cuando miramos en el año, no, es muy superior a la canasta básica. Por eso tenemos la problemática de, lamentablemente, tantas familias con problemas de pobreza, no solo en Bahía, en Argentina también. Claro. Y Gonzalo, ¿y cómo terminar con esta inflación cíclica que tenemos en la Argentina, donde van pasando gobiernos y la situación es la misma, y que en definitiva, creo que lo hablábamos con vos hace poco, fue la más alta la inflación de abril en Bahía Blanca desde el inicio de la pandemia? ¿Cómo terminar? ¿Cuál es la solución o alguna alternativa potable para esto? Mirá, primero para mí hay que pensar en el mediano y largo plazo. Si vos no tenés políticas o planes económicos y políticas que lo acompañen a mediano plazo, el resto es todo un deseo. Porque bajar una inflación de 2 dígitos, no, 2 dígitos pueden ser 10% anual, pero no estamos hablando de 2 dígitos cercano al 50%. Entonces, es improbable y no hay casos de éxito empíricos en el mundo que la inflación de 50 al año siguiente la hayas bajado 1 dígito. Lleva tiempo, es un proceso largo de manejo de variables económicas. Yo te diría que digamos, la estadística o los casos reales son de 6 a 8 años para bajar una inflación tan alta como la nuestra. Se puede, sí. El tema es que las políticas de gobierno, los gobiernos que son electos, tienen un horizonte de 4 años. Entonces piensan en lo inmediato, no piensan más allá de 4, salvo que ya a esta altura, digamos, después de 1 año y medio de haber asumido un nuevo gobierno, esté pensando en ganar estas elecciones para después pensar renovar. Entonces uno termina pensando más la cuestión política y la permanencia en el poder que resolver los problemas económicos. Entonces uno tiene que tener un plan que supere cualquier gobierno. Entonces si vos tenés el plan donde tenés que bajar la inflación en 6, 8 años, trabajar para eso. ¿Y qué tenés que hacer? Bueno, resolver un montón de cuestiones fiscales, de desempleo, de promoción a la producción, de incentivar la exportación, mejorar el sistema tributario, la presión tributaria. Hay un montón de cosas por hacer que pasan las décadas y las postergamos. A eso lo iba a llevar. Martín Guzmán declaró en la semana, luego de lo que había ocurrido con las tarifas, el 9%, el famoso 9% y demás, que tenemos un cuadro tarifario pro rico en el país. ¿Esto es así? Bueno, tenemos arriba de 100 tipos de impuestos. Ya ese es un gran problema. Un sistema tributario muy desvirtuado y una presión fiscal muy alta. Cuando la presión es muy alta, llega un momento en que la gente va a evadir. Cuando es tan grande la presión, empieza a evadir. Y después tenemos esto que vos estás diciendo. Bueno, a ver, ¿qué pasa con las grandes empresas? Históricamente las grandes empresas son las más deudoras. No porque no exista el impuesto, sino porque evaden y tienen sus grandes grupos de poder para poder hacerlo y de presión. ¿Y quién lo termina haciendo? Como siempre uno dice, bueno, la clase media, que es tan amplia en Argentina, termina soportando cualquier tipo de cambio. La cuestión es que la clase media cada vez más pequeña por todas estas cuestiones. Es decir, que estamos, en lugar de ser progresivo, es regresivo. Bueno, claro, el impuesto inflacionario es totalmente regresivo. Vos cuanto más ahorro generás de tus ingresos, menos destinás a alimentos y más destinás a bienes suntuosos, por decirlo algo, bienes de lujo, viajes, etcétera. Cuanto menos ingresos tenés, casi todo tu ingreso lo destinás a alimentos. No generás ahorro y lo destinás a alimentos. Si tenés inflación del 50%, 40-50%, es totalmente regresivo. Por eso se le dice impuesto inflacionario y la inflación genera pobreza. Es lo que no tenemos que hacer. Entonces tenemos que empezar a mirar otras cosas. Después los impuestos están, también hay que hacerlos cumplir, pero me parece que también hay que ser más eficiente.
en la cantidad de impuestos que no tienen. Tienen impuestos nacionales, municipales, provinciales de todo estilo, cruzados, todo que sirve para financiar un tamaño enorme del Estado. ¿Y cuánto aguanta esto los sectores vulnerables? Porque hoy los jubilados de la mínima están cobrando menos de 20.000 pesos. 6 de cada 10 chicos menores de 14 años son pobres en nuestro país. Hemos visto lo que ha pasado como punta de iceberg, digamos, lo que sucedió en Colombia. En Chile hace rato que suceden protestas sociales debido a las condiciones de vida y demás. ¿Cuánto aguanta entonces los sectores vulnerables en nuestro país? Es difícil que yo te pueda decir, viene ya, no viene ya, viene que viene, es difícil cómo se está gestando estas cuestiones. Pero es verdad que si vos tenés alta inflación, tenés desempleo, el gobierno tiene que hacer otras cosas. Y las otras cosas son la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar, medicamentos subsidiados. Tenés que hacer un montón de artilugios por otro lado para compensar. La televisión, digamos, las tarifas las tenés que suspender. Entonces, en vez de generar actividad, tener otros salarios, de tener, digamos, tan poca gente que aporta y tanta gente jubilada que necesita cobrar de los aportes que hizo en su momento, que hoy no estamos generando eso, en otro clima que se le dice de confianza, de más certidumbre, respeto a las instituciones, que no es de ahora, es de muchos años atrás. Eso es una opción, pero es verdad que tenemos casi 20 millones de pobres. ¿Cómo parás esto? Y bueno, si se desata, no sé si se para. Es lo que creo que me estás preguntando. Digamos que sea un análisis sociológico, diría esto. Hay un caldo de cultivo que no se sabe si va a detonar o no, y no es de ahora. 2017 tuvimos crecimiento, pensamos que seguíamos por ese camino. 2018, gran problema de evaluación, fuga de capitales, deuda, y no paramos. Estamos mitad del 2021 y va a seguir así. Claro. Le hago 2 preguntas más y lo dejo tranquilo, sí. Y obviamente le agradecemos por su predisposición. No, por favor. Luego de lo que anunció el gobierno de las medidas sociales, económicas y demás que anunció el fin de semana, uno de los que salió a pronunciarse en base a esto, obviamente criticándola, fue Emilio Pérsico, que según opinó él, la tarjeta alimentar es pan para hoy y hambre para mañana, y lo que termina diciendo en realidad en la nota es que lo que se debería generar es trabajo y no esta ayuda, bueno, calificó como dádiva y demás. Sí, a ver, bueno, entre eso hay muchos comentarios a favor, en contra, es ruido político, es oportunidad de poder hacerlo. Lo concreto es que un gobierno para generar esto que en la teoría suena muy lindo, que es generar empleo y es lo que todo el mundo quiere, necesita tiempo, pero no cualquiera. Y si encima no lo haces porque te apremian las urgencias, lo famoso es resuelve lo urgente o lo importante. Lo importante es esto, generar trabajo, generar confiabilidad, generar negocios, que capitales extranjeros piensen en Argentina no como especulativos, sino de producción, defendiendo la industria nacional también, que sea equitativo. Se necesitan planes de largo plazo y de corto, y entonces vos atendés lo importante o lo urgente, y hoy lo urgente. La Argentina pareciera que siempre es lo urgente. Encima tenés una pandemia que no se va. Claro. Y no tenés la espalda financiera que tienen muchos otros países. Entonces, con lo poquito que podés hacer, nadie te presta porque estás fuera del mercado internacional, y la forma de endeudarte es financiarte con ahorros internos, que lo está haciendo a través de las licitaciones famosas, o la maquinita. No tenés muchas chances, o con tus reservas, que también son muy poquitas, y que si esas reservas las usás para compensar estos déficits, cuando se tienen los vencimientos extranjeros, no los tenés. Es más, esos derechos especiales de giros del Fondo Monetario que enviaría a la Argentina de 4.000 millones de dólares, bueno, hay parte del gobierno que lo está pensando en repagar deuda con eso, que puede ser Club de París, que es sobre fin de mes o dentro de 30 días, y otros del propio gobierno está diciendo usemos eso para compensar el hambre, por decirlo de una manera. Entonces, hay pujas internas, es complejo. Lo más interesante es crear un modelo a mediano plazo que digas esto que estás diciendo. Ahora, dentro de ese modelo, sí. Perdón si lo dejo terminar. No, esto que te digo, crear un modelo y decir, bueno, hay que crear
1 millón de puestos laborales por año. ¿Cómo hay que hacerlo? Bueno, ¿quién los crea? ¿El sector público o el privado? ¿Quién tracciona una economía? ¿El sector público o el privado? El privado. Bien, hay que generar las condiciones. Y después, obviamente, marcar el camino y hacer el seguimiento y controlar lo que efectivamente se haga. Entonces, la intervención del Estado es importante, pero que el Estado absorba lo que no hace el público, que el privado, no es tan interesante. El año pasado, a nivel nacional, obviamente se realizó esto del aporte extraordinario, que estuvo en el ojo de la tormenta durante mucho tiempo y demás. Ahora la propuesta, la iniciativa de una multisectorial en Bahía Blanca es crear una tasa extraordinaria para hacer frente en nuestra ciudad a esta segunda ola de coronavirus. ¿Cómo analiza esto y si piensa a nivel nacional y también municipal, si tendría que ser un único aporte o acomodar esto de lo que es el sistema impositivo en nuestro país, en la ciudad también, y hacerlo progresivo, digamos? Bueno, este también es un tema, como bien lo decís, muy controversial. Vas a encontrar gente que está de acuerdo y que no, y lo hará con razones técnicas, que es lo más conveniente, escuchar razones técnicas, fundamentos técnicos de un lado y del otro, y después opiniones más políticas, oportunistas. Es un tema de debate, es conflictivo, pero en Argentina lo llevó adelante y esto despertó en algunos lugares del mundo a tratar de seguir el mismo camino. En Europa, en algunos países como puede ser Italia, Estados Unidos con el nuevo presidente también lo está mencionando. Claramente acá hay grandes ganadores en el mundo, pero son muy poquitos. Quizás 5 o 6 grandes ganadores del mundo tecnológico que hicieron fortuna cuando la CEPAL estima que tenés arriba de 100 millones de nuevos pobres en América Latina. Entonces, claramente la distribución es pésima en el mundo. De 7.000 millones de habitantes, tener 1.000 millones pobres, es inconcebible, pero bueno, sucede lamentablemente. En Argentina tenemos 20, la mitad prácticamente, y esta oportunidad de decir, bueno, por única vez los que más posicionados están, pongan el hombro bajo esta situación, y bueno, el que la ganó, el que la hizo, el que se rompió el lomo, o como le quieras llamar, tendrá su justificación de no, y bueno, ahí donde está la puja. Se hizo, por lo que veo, tuvo bastante éxito en Argentina a nivel nacional, y ahora esto que se hizo a nivel local es una tasa contributiva. Bueno, yo no lo voy a decidir, será el honorable el Consejo Deliberante. Va a haber mucha pelea interna ahí. Sí, no, desde ya. Que yo me incline si está bien o está mal, porque para reformar un sistema tributario no se hace en un día, no se hace en 2 meses, lleva años. Por eso no lo hizo Menem en su momento, De la Rúa y Néstor y Cristina y Macri. Todos hablaron, si vos vas hacia atrás, todos en sus campañas hablan de una reforma del sistema tributario. Pasan las décadas y nadie lo hace. Es muy complejo hacerlo, es como hay que borrón y cuenta nueva. Y la otra es se está discutiendo las fuentes de ingreso, de recaudación de un Estado. Entonces, ¿cómo la discutís? ¿Qué impuestos son distorsivos? ¿Cuáles tenés que bajar? ¿Cuáles tenés que eliminar? No, tenés 50 impuestos, 60, no, el doble. Eso lleva, no soy tributarista, pero imagino que lleva mucho tiempo de debate, porque además atrás de eso es la caja de un gobierno nacional. Y después en Argentina tenés más influencia en la decisión política y económica muchas veces. Entonces es difícil poder emitir una opinión hasta técnicamente. Uno diría, no, resolver el sistema tributario, sí, muy bonito, pero yo necesito resolverlo hoy. El sistema tributario me lleva 5 años. Claro. ¿Quién lo va a hacer? Entonces, bueno, es complejo. Gonzalo, le agradecemos como siempre por su predisposición y lo dejamos tranquilo, muy completo todo. Por favor, un abrazo a todos ustedes. Hasta la próxima. Bien, la palabra de Gonzalo Semilla, economista